Cultura. Al hacer este balance de la cultura, pienso que debemos tener en cuenta que cultura es una sucia palabra. Y que la más usada de sus muchas acepciones es la que implica que cultura es una parte de los bienes que poseen algunos reducidos grupos sociales. Me refiero en especial a la cultura estética. Las ciencias, humanidades, etc., si bien comparten algunas de las características de la estética, tienen otras que las diferencian. Me parece que hay una suerte de escondida e inconsciente complicidad entre las élites productoras de dinero y las élites productoras de cultura estética, para limitar el significado de aquella palabra a lo que ellos mismos hacen, compran o usan. En plástica, por ejemplo, cultura generalmente significa y significaba para muchos de nosotros hasta hace muy poco tiempo la historia oficial y culta del arte, en especial la más reciente, es decir, el impresionismo, el cubismo, el surrealismo, la abstracción, etc. Nuestra actividad estética sufrió una fuerte influencia de aquella historia y nuestros propósitos se dirigían a participar en la elaboración de un nuevo eslabón de aquella cadena de escuelas, a producir una nueva ruptura, un nuevo sobresalto, algo que se solía llamar revolución en el arte y que luego se transformaría en un nuevo peldaño en la escalera del arte culto, una escalera que solo se transitaba por sus constructores, por sus compradores, por su pequeño público, degustadores de arte, y por los intermediarios críticos, periodistas, funcionarios de cultura estatal, etc. La actividad artística suele estar gobernada por un intercambio de prestigios. La élite del dinero prestigia a los artistas financiando los salones, premios estatales y privados, prestando espacios en medios de información para publicitar el arte, para ir escribiendo por medio de los teóricos estetas la historia del arte que ella prefiere y publicando los libros y revistas que jerarquizan, que sacan de la nada las obras que ella elige. Los artistas, así aureolados por la élite, le entregan un canje en sus cuadros, sus poemas, su música, todas esas cosas que la élite del dinero necesita y utiliza como señaladores de prestigio cultural y con los cuales justifica su poder y su dinero. El arte, proclamado por sus autores y por sus compradores como una de las más generosas y elevadas actividades humanas, destinada a enriquecer la vida de todos los hombres, es en realidad un adorno de un pequeño reducto del cual los grupos adinerados lanzan sus campañas de represión, sus cuartelazos militares, su policía brava, sus bombarderos. El arte no sirve hoy para enriquecer la vida, solo se usa para complacer a unos pocos y para que estos la usen como un arma más para poner la vida humana a su servicio, al servicio de las minorías cultas o pseudocultas. Los artistas en general no saben, no se dan cuenta de que son los colaboracionistas de los gobiernos del dinero sostenidos por fusiles y justificados por la cultura occidental, cristiana, que ellos están prolongando. No se dan cuenta de que cada vez que se produce un levantamiento revolucionario en alguno de los países llamados económica y culturalmente subdesarrollados, la cultura occidental es una bandera que instantáneamente aparece y acompaña a la policía, a los generales, a las bombas, y que mientras estos actúan, los artistas siguen tejiendo nuevas banderas que serán usadas en nuevas represiones. Las banderas ya utilizadas por los ejércitos colonialistas para esclavizar indios y negros con el pretexto de civilizarlos son enarboladas ahora mismo en Asia, donde un país con una de las más copiosas producciones culturales intenta aniquilar metódicamente a un pueblo cuya cultura nosotros ni siquiera conocemos. Cuando nosotros observamos los cuadros pintados en Estados Unidos, lo hacemos con una actitud estética que olvida que esos cuadros forman parte de esa cultura en cuya defensa se hace y se justifica esa guerra, y que esa cultura vista desde un pueblo vietnamita bombardeado toma su verdadero significado, el que le atribuye Fanon. Cultura occidental significa muerte. Singular es la diferencia entre las reacciones que despierta una guerra entre países cultos y la que origina el asalto a un país subdesarrollado por parte de un país culto. Cuando los alemanes invadieron Europa, la guerra tenía dimensiones catastróficas y los alemanes eran tan nazis como su cultura. Cuando en cambio Estados Unidos invade Vietnam, la guerra en vastos sectores del mundo desarrollado es vista con lejanía y accidental,
y la mayor preocupación que despierta es su posible extensión al mundo oculto. Y por otra parte, cuando se acercan a su cultura, lo hacen como si fueran el producto de otro país. Matanzas en el Vietnam y arte norteamericano son consideradas como dos expresiones independientes. Me pregunto si eso es cierto, si no tenemos que tener por lo menos la sospecha de que así como gran parte de la cultura alemana era nazi, la cultura norteamericana, que en parte es la nuestra como occidentales, participa en algún grado de la conducta de sus clases dirigentes, apoyada por la mayoría de los norteamericanos que paralelamente a la fabricación de sus bombarderos y con el mismo dinero se preocupa por fomentar su arte, desparramar su cultura, endiosar a sus artistas. Una buena parte de la cultura estética que hoy se produce tiene una característica que en el pasado no poseía: su impenetrabilidad. La limitación en el público que llega hasta el arte contemporáneo no se debe entonces solamente a la valla del dinero, a ese mínimo nivel económico necesario para tener tiempo, energía y estado de ánimo como para buscar y gustar la obra de arte, sino que a eso se suma el tipo de obra que se produce, que es en general inaccesible e incomprensible para el común de los mortales. Pareciera que las clases pudientes, en su afán por diferenciarse del pueblo, en su afán por buscar un señalador que las distinga de las masas y que no pueda ser vulgarizado y utilizado por otros, perdiendo así su característica diferenciante, hayan fomentado en los artistas en especial a la vanguardia, a producir los indicadores más incomprensibles, las palabras más difíciles, los signos más impenetrables, para que expuesto a la luz del día continuaran conservando ese carácter de secreta contraseña, de logia de la cultura, del poder. Los artistas, al producir esas contraseñas, se desinteresaron en su mayoría de todos aquellos que no comprendían sus obras, el pueblo, y establecieron en cambio una activa interacción, un dar y recibir con un público que decía comprenderlos, es decir, con la élite del dinero y sus intermediarios. Es posible que se piense a esa altura las diferencias entre las diversas escuelas y grupos y se suponga que existen diferencias en el grado de inconsciente complicidad de los artistas con su pequeño público. Si bien tales diferencias existen en algunos pocos casos, en la mayoría solo se trata de matices estéticos. Me parece que la realidad es esta. La élite del dinero no es todo indiferenciado, sino que comprende unos grupos distintos, con gustos distintos. Existe una cierta estratificación cultural que demanda un estratificado suministro de señaladores de prestigio cultural, de objetos que adornan su vida y sus casas. La estratificación de los artistas, que abarca de la academia a la vanguardia, responde a las exigencias de ese mercado consumidor. Ese mercado tiene galerías, salones críticos y teóricos para todas las tendencias, las luchas internas, las críticas despiadadas de una u otra escuela, academias versus vanguardia, figuración versus abstracción, que parece reflejar las grandes divergencias ideológicas. En realidad solo se diferencian a distintas opiniones estéticas por la competencia personal y las luchas de prestigio, que desaparecerán cuando se observa la realidad del conjunto de casi todo el arte contemporáneo, aislado del pueblo y al servicio de las clases adineradas. En la asociación del adinerado con el artista surgió un arte que tiene casi un constante común denominador, un invisible reglamento académico que gobierna casi todas las obras contemporáneas, y en especial a las vanguardias, que se precian de ser antiacadémicas, la preponderancia de la forma sobre el significado, que o no existe o es intrascendente, oscuro o accidental. La obra no refleja el pensamiento de un autor y a menos su ideología. Se limita a ser una composición formal destinada a complementarse con la personalidad del espectador para excitarlo, conmoverlo, sorprenderlo, complacerlo, pero sin decirle nada claro y racional. Lo que el autor del cuadro puede eventualmente querer decir es presentado en forma tan confusa que al pasar por el filtro de la sensibilidad del observador se transforma en cualquier cosa que éste desee o le plazca interpretar. Algunos artistas rompieron aquel reglamento y se propusieron transmitir ideas, críticas políticas en sus obras.
sufrieron uno de esos tres destinos, o fueron prohibidos por la censura policial o la autocensura de los intermediarios, o fueron ignorados por los medios de información y por los intermediarios, o fueron alborozadamente festejados por la élite que esos mismos cuadros estaban atacando. El triunfo de las obras significó el fracaso de las intenciones. La denuncia fue ignorada y el arte fue aplaudido. El arte se convirtió en el enemigo del denunciante, en el apaciguador de sus rencores, en el tranquilizador de sus ideas. Frente a esos cuadros políticos casi nadie habla de política, todos hablan de arte. La denuncia es comprada por el denunciado y usada no solo como señalador de prestigio cultural, sino también como señalador de esa tolerancia, de esas libertades que, como la libertad de expresión y de prensa, constituyen otro de los mitos que maneja con eficacia la élite del dinero. Para volver al tema de esta reunión, me parece que en 1968 se ha producido, además de todo lo negativo que dio ese año, algunos hechos que tendrían influencia en nuestra futura estética. Limitándonos al campo de la plástica, algunos de estos hechos son: la formación de un grupo de arte político constituido por artistas que desde hace años y contra la indiferencia y a veces el rechazo de una buena parte del medio cultural, trabajan en esa tendencia junto a otros que ahora se inician y que se concretó el homenaje al Che Guevara. Segunda edición de la muestra que se realizó en 1967 y que me parece fue uno de los mejores ejemplos del arte con contenido claro, directo y eficazmente transmitido. La suerte de la primera muestra clausurada bajo amenaza policial y de la segunda casi totalmente ignorada por los medios de información señala el destino que aguarda las obras que hieren o desagradan a las clases que nos gobiernan o a sus representantes policiales o militares. Un segundo hecho lo constituyó la desintegración de la vanguardia formalista que se agrupaba alrededor del Instituto Di Tella, Museo Nacional de Arte Moderno, Premio Ver y Estimar, etc., de la cual se desprendió un numeroso grupo de artistas de Rosario y Buenos Aires con el cual trabajé y que produjo, además de la muestra Denuncia Tucumán Arde, clausurada también bajo amenaza policial en la CGT, numerosas conversaciones y discusiones que sirvieron para aclarar y fundamentar la posición de un grupo. Entre ellas, quizás la principal fue la de renunciar a este tipo de premios, galerías, etc., que integra el circuito controlado por la élite. Un tercer hecho que me parece importante es un cambio en la actitud de algunos artistas de izquierda que solían antes agruparse con artistas ideológicamente indiferentes o liberales, obedeciendo a coincidencias estéticas y olvidando diferencias ideológicas, y que ahora en cambio adoptan la actitud contraria. Las coincidencias ideológicas están por encima de las divergencias estéticas. Este cambio de actitud ha sido posible gracias a la realización de este encuentro, excelente idea de la organizadora Margarita Paxa. Y señala además que las formas estéticas no nos interesan por sí mismas, sino por su utilidad para transmitir ideas, de modo que la larga serie de escuelas cuya principal caracterización era formal es abandonada. Nosotros nos agrupamos no con quienes usan las mismas formas, sino con quienes tienen las mismas ideas y quieren usar la estética para expresarlas y luchar por ellas. Esa no es una escuela formal, esto es un grupo que se distingue por los significados, la intención y el propósito de su obra, cualquiera sea la forma elegida: óleo, fotografía, cine. El arte se mide por la eficacia de la obra. La duda que seguramente quedará planteada en la reunión es la siguiente: ¿sirve realmente la estética al arte para hacer política? ¿Sabremos nosotros usar para otros fines la experiencia estética que adquirimos haciendo cultura para la élite? ¿Podremos desembarazar nuestra sensibilidad de los vicios allí adquiridos para poder acercarnos a todo ese mundo de la cultura popular que la élite rechaza y hacer entonces una estética anti-élite que nos permita comunicarnos con los sectores sociales cuya ideología compartimos? Me temo que la respuesta puede ser negativa, que la estética no nos sirva, que no sepamos usarla, que no logremos inventar otra. En tal caso me parece que será mejor buscar otras formas de acción y de expresión.